el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio de Juan. El domingo pasado estuvimos viendo del capítulo 4 del versículo 1 al versículo 22. No lo logramos terminar, pero más o menos hasta por ahí, hasta el versículo 22. Ahora, vamos a leer el capítulo 4. Léelo, Roy. Ok. ¿Será el 1? Sí, el 1. ¿Hasta dónde? Hasta el 22. Ok. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario para pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a dejarlo hasta ahí, Roy, para ir explicando esos primeros versículos. Miren, primero quiero comenzar el tiempo con una ilustración. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo versículos como donde dice que Dios es espíritu. En otra ocasión dice el versículo 22, vamos a ver que Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y entonces voy a traer esta ilustración porque en este tiempo, ustedes lo pueden ver en las escuelas, en la calle, en las redes sociales. Ustedes han visto muchas personas que manifiestan de que Dios no existe. Muchas personas dicen que Dios no existe, otros han tenido confrontamiento, no, muéstrame a Dios, Dios no existe. Muchos dicen de que el mundo fue creado por la teoría del Big Bang, una explosión que hubo, que Dios no existe. Ahora, yo les voy a traer esta ilustración y después les voy a explicar esos versículos. Miren, un hombre entra a pelarse con el barbero. El hombre que entra a pelarse es cristiano. El hombre se sienta, pero cuando el hombre se sienta, que lo están pelando, el hombre coge una Biblia en la mano y comienza a leer la Biblia. El barbero no es cristiano, el barbero eso como que le molesta un poco, ¿ves? Al ver que el hombre está leyendo la Biblia. Y el barbero comienza a pelar a aquel hombre, pero ya cuando lleva un rato le dice, mira, Dios no existe. Dios no existe, yo no creo que Dios existe. Y el hombre que es cristiano dice, ven acá, ¿y por qué tú dices que Dios no existe? No, porque si Dios existiera, no hubieran muerte, no hubieran asesinatos, no hubieran violaciones, no hubieran catástrofes, no hubieran enfermedades, madres no perdieran hijos. O sea, eso significa que Dios no existe. Y el hombre miró al barbero y no le dijo nada. El hombre se terminó de pelar, el barbero terminó de pelar al hombre y el hombre salió. Pero cuando el hombre sale, a los 5 minutos el hombre regresa con un hombre con el pelo largo. Y entonces el cristiano le dijo, mira, los barberos no existen. Y el barbero dijo, pero ¿cómo que los barberos no existen? Y yo, ¿qué soy? Yo te peleo ahora mismo. Y dice, oye, entonces ¿por qué este hombre está con el pelo largo? Y el barbero le dijo, no, él está con el pelo largo porque es su culpa, porque él no viene aquí a la barbería. Porque si él viniera a la barbería, él se pelara y yo lo pelara. Él no viene porque él no está con el pelo largo porque él no viene a mí. Y el hombre dijo, exactamente, ese es el punto. Por eso es que hay tantas enfermedades, por eso es que hay tantas violaciones, porque las personas no quieren ir a Dios. ¿Entiendes? Ahí es donde está el punto. Por eso es que hay tantas cosas malas, porque las personas no creen en Dios y no quieren ir a Dios. Quise comenzar con esta ilustración y entonces ahora vamos a explicar el versículo 1 para llegar a estos versículos que les mencioné ahora. Miren, comienza así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
Esto es un recuento de lo que vimos el domingo pasado, pero lo traigo ahora porque nos va a conectar con estos versículos. En una ocasión, Juan el Bautista, todos conocen a Juan el Bautista, han oído hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta que el objetivo de él era preparar el camino de Jesús. ¿Cuántos años hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? O sea, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías y el primero es Mateo. Pero ahora, entre esos dos libros, que está la separación de una hoja, ¿cuántos años ustedes creen que hay? Que hubo. 500. No, está cerca. 400 años. O sea que ustedes leen en sus Biblias, ustedes buscan el Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El último libro es Malaquías y el primero es Mateo. Sin embargo, hubo un silencio de 400 años. En este silencio de 400 años, ahí aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista, el propósito de él era preparar el camino para Jesús, el Hijo de Dios. Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando, o los discípulos de Juan bautizando, y entra en escena Jesucristo, el Hijo de Dios, con los discípulos de él. Juan el Bautista está bautizando y Jesús los discípulos comienzan a bautizar también. Pero los discípulos de Juan se quejan porque muchas personas muchas personas estaban yendo más a bautizarse allá. Ahora, yo quiero que ustedes visualicen esto. Todas las personas venían acá con los discípulos de Juan el Bautista. Todas las personas. Aparece Jesús y muchas personas comienzan a ir acá. Estos discípulos empiezan a quejarse. ¿Qué ustedes ven aquí? Envidia, orgullo, falta de, no sé, muchas cosas, ¿ves? Ahora, miren cómo dice. Cuando el Señor entendió esto, de que los fariseos habían oído de que se estaban quejando, dice que Jesús decide irse. ¿A dónde se va Jesús? Se va a Galilea, pero aquí es lo que podemos notar. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo tenía todo el derecho de haberse quedado en ese lugar, porque es el Hijo de Dios. Él le hubiera podido decir, mira Juan, ya estoy aquí, yo soy el Hijo de Dios, ya tú coges, ahora te puedes ir para otro lugar. Él no lo hizo. Jesús mostró compasión con estas personas y se fue para Galilea. Ahora, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esto significa de que tenía que pasar por Samaria. Era algo que tenía que ocurrir. Ahora, los samaritanos, de ese viaje que va a hacer Jesucristo de Judea a Galilea, es un viaje, está Judea y en el medio está Samaria. O sea que él iba a Galilea, pero muchas personas decidían, no cogían el tramo más corto, porque no se llevaban entre sí. Los judíos y los samaritanos se odiaban y decidían dar el viaje más largo. Era un viaje que cogiendo por Samaria era de 3 días. Sin embargo, los judíos, porque se tenían odio así con los samaritanos, decidían dar una vuelta de 6 a 10 días. Sin embargo, Jesús entra por Samaria. Ahora, dice, y le era necesaria pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús cansado del camino. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, también se cansaba. Muchas personas, muchas iglesias, o no sé si se le puede llamar iglesia, dicen de que Jesucristo no pudo haber encarnado, que era una especie de fantasma, ¿entiendes? Que niegan eso. Sin embargo, aquí la Biblia dice que Jesucristo estaba cansado, o sea que padecía igual que nosotros, tenía hambre, estaba cansado. Dice, y era como la hora sexta era las 12 del mediodía. O sea, aquí vemos a Jesús llegando a Samaria a las 12 del día y se sienta cansado en un pozo. Ahora, vino una mujer de Samaria a sacar agua
Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Ahora, en este contexto vemos a una mujer que entra al pozo a las 12 del día. En esa época las mujeres eran las que buscaban el agua en grupos y generalmente iban en la mañana o en la tarde. Sin embargo, esta mujer va a las 12 del día y después vamos a ver más adelante por qué ella va a las 12 del día. Ahora, ¿por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dijo la mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea que si conocieras el don de Dios, ¿con quién está hablando la mujer? Con el Hijo de Dios. Jesús le quiere dar un agua viva. El agua viva se está refiriendo a las cosas eternas, a la salvación. Jesús le estaba predicando el evangelio a esta mujer para su salvación. Ahora, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, les traje este recuento para que vieran lo que dimos el domingo pasado hoy, para que se conectaran con lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a comenzar en el versículo 22. El versículo 22, Alani, léelo ahí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Sí, ajá, dice. Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Por qué Jesús le dice eso a esta mujer? Vamos a leer el 21 para entrar en el contexto. Miren. Vamos a ver vamos a leer el 19. El que lo tenga. El versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok. Miren. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En estos versículos anteriores, cuando Jesús sigue conversando con esta mujer, Jesús le dice, mira, yo te voy a dar esa agua viva, ve y llama a tu marido. Sin embargo, la mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Imagínate que ustedes estén hablando con una persona que ustedes nunca han visto, que ustedes no conocen, y estén hablando de cualquier cosa, y que de momento yo te diga, Alani, tú has tenido 2 novios, uno se llamaba tal y otro se llamaba tal, y tú cuando eras chiquitica tú te imaginas qué tú pensarías. Te impactaría, ¿verdad? Oye, pero me conoce, me conoce completo. Y entonces Jesús, ¿y por qué tú la miras hoy? Y entonces esta mujer, al ver que Jesús le dijo 5 maridos tenidos, y el que ahora tiene a tu marido, esta mujer queda prácticamente perpleja. Y entonces esta mujer le dicen, miren, imagínense que ustedes están hablando con una persona, y esa persona es médico, un ejemplo, o es un médico cirujano. Ustedes, si ustedes tienen un dolor, de que ustedes tienen un dolor, le comenzarían a preguntar del dolor, ¿entiendes? Porque sabes que él es médico. Al ver esta mujer que Jesús le está diciendo, le reflejó su vida en un minuto.
espérate, Señor, me parece que tú eres profeta, porque en aquel momento los profetas eran los que eran videntes, eran los que traían palabra de Dios. Señor, tú eres profeta, tú me conoces, ¿entienden? En otras palabras, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces esta mujer ahora va a empezarle a preguntar de qué, de las cosas espirituales. Y miren lo que ella le pregunta: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? ¿Por qué esta mujer pregunta esto? Porque en aquel momento, en aquel tiempo, la adoración a Dios era en templo. Todo el mundo para adorar a Dios tenía que ir a un templo de Jerusalén, a Jerusalén. Sin embargo, como los judíos y los samaritanos no se llevaban, los samaritanos hicieron otro templo, Jericín. Y entonces unos adoraban aquí y otros adoraban acá. Y entonces unos decían de que el lugar correcto era este y otros decían que era este. Y entonces esta mujer le pregunta: Señor, ¿dónde se debe adorar? ¿Aquí o allá? Y miren lo que responde Jesús ahora: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme que ni en este monte ni en el otro es el Padre. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque cuando Jesús, a través de Jesús, de su muerte, resurrección y ascensión, viene el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros y nosotros podemos adorar en cualquier lugar. Dios está al alcance de una oración. En aquel momento no, porque el Espíritu Santo no había llegado. ¿Entienden? Dios solamente se podía orar en un lugar. Y Jesús le dice: mira, ya viene la hora cuando no se adorará ni aquí ni allá, sino que donde quiera que tú invoques a Dios, ahí Dios escuchará tu oración. Ahora, Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué Jesús le dice ustedes adoran lo que no saben? Porque los samaritanos solamente ellos creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no creían en el Antiguo Testamento en aquel momento. Ellos simplemente creían en los 5 libros. Ellos rechazaron todos los otros libros. Imagínense los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores, Malaquías. Ellos rechazaban todo eso. Ellos tenían una visión muy corta de Dios. Y por eso Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Miren, los samaritanos adoraban sin conocimiento. Solo tenían una parte de la Biblia, los primeros 5 libros. Los judíos conocen la verdad y adoran al Padre correctamente. ¿Pero por qué? Porque tenían la Biblia completa. Y la salvación viene de los judíos, porque Jesús, el Mesías, vino de una trascendencia judía. Vino de una trascendencia, pasa hermano, de una trascendencia judía. ¿Todo bien? Vamos bien. Ahora, ¿qué podemos aprender de aquí? La necesidad de adorar a Dios correctamente. Vamos a leer Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. La necesidad de adorar a Dios correctamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. El que lo tenga lo puede leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que, hermanos, así que por lo tanto, hermanos, en otra traducción, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes, cuando creen en Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ustedes, nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está diciendo: por lo tanto, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que la forma correcta, tenemos una necesidad de adorar a Dios correctamente.
Ahora, ¿por qué los samaritanos no conocían a Dios? Una pregunta según el texto que leímos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál es uno de los motivos que los samaritanos no conocían a Dios? Porque no tenían, ellos simplemente se habían quedado en 5 libros de la Biblia. No tenían el canon completo. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, para que vean la importancia de leer la Biblia y la autoridad de la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda obra. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos conocimiento de la Biblia y nos sometemos a lo que Dios dice, nosotros dice la Biblia que llegamos a ser perfectos, preparados para toda buena obra, según este texto. Entonces ellos no conocían a Dios porque no solamente ellos decían de que los primeros 5 libros eran inspirados por Dios. Ellos rechazaban el Antiguo Testamento completo. Tenían una visión muy corta de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si ustedes quieren oír la voz de Dios, como ese dicho lo han oído muchas veces, lean la Biblia en voz alta. Miren, hay muchas personas que están atestiguando ahora en este tiempo, que dicen, no, Dios me dijo, yo he conocido personas que me han dicho que van a una iglesia y se levantan y dicen, no, Dios me dijo, yo estaba en la casa y Dios me dijo de que nosotros tenemos que preparar un ejemplo, los bancos los bancos tienen que estar de una manera y Dios me lo dijo. Y allá van y acomodan los bancos, pero entonces el otro domingo dicen, no, Dios me dijo que los pusiéramos así y es un relajo. Otros dicen, no, Dios me dijo que, o sea, están atestiguando de que Dios les habló. Y miren, Dios puede hacerlo. Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Dios puede hablar audiblemente porque Dios es poderoso. Pero Dios no se contradice. Dios no se contradice. Hay un pasaje en Hebreo donde Dios dice de que en este tiempo Dios hablará a través de la Biblia. Si usted quiere saber todo de Dios, todo está aquí. La Biblia es suficiente, lo que usted quiera saber. Aquí está. Para cualquier cosa, cualquier problema que usted tenga, cualquier situación, lea la Biblia. Ahí Dios ha dejado instrucciones de cómo vivir. Este es nuestro manual. Este es nuestro manual. Cuando ustedes compran un equipo en cualquier lugar, todo equipo viene con un manual. Bueno, nosotros somos creados por Dios y Dios nos ha dado este manual. Este manual. Vamos a leer el Salmo 119. Salmo 119. El versículo 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y el Salmo 1, miren lo que dice el Salmo 1, para que ustedes vean la importancia de leer la Biblia y de entenderla y de someterse a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 1. Desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en él la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí hay una parte que dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el tiempo. ¿Alguien sabe lo que significa tamo? Era una hierba, ¿no? Una hierba. Pero todos los han visto. En películas, en todo, todos lo han visto. El tamo, ¿usted no ha visto las películas las películas del oeste? Una bola Chamizo, sí. exactamente, que va al aire. Y mira aquí lo que dice Dios. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea que los malos andan para aquí, andan para allá, para donde gira el viento. Miren, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová, la Biblia, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros leemos la Biblia de día y de noche con frecuencia, hay una promesa de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa de Dios. Si usted quiere andar bien, si usted quiere agradar a Dios, lea la Biblia, deleítese en la Biblia. Entonces, la máxima autoridad en la iglesia es la Biblia. La máxima autoridad en la iglesia. Si yo estoy diciendo algo aquí y ustedes ven que algo está mal y ustedes me corrigen por la Biblia, yo tengo que pedirles disculpas a ustedes y perdón. Porque la máxima autoridad, cuando yo enseño, el pastor enseña o cualquier persona enseña algo contrario a la Biblia, ya pierde credibilidad, pierde autoridad. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Por eso es bueno conocerla, entenderla y someterse. Y ahora, y Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a Jesucristo. Vamos a leer Hechos capítulo 4, el versículo 11. Para que la salvación viene de los judíos. O sea, Jesucristo es de trascendencia judía. Vamos a leer Hechos capítulo 4. El versículo 11 y 12. Hechos 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ok. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que la salvación viene de los judíos. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, por lo que Cristo hizo. Ahora, miren, Jesús le dice a esta mujer, ustedes adoran lo que no saben. Miren, y trayéndolo a un contexto ahora moderno, muchas personas creen, muchas personas piensan de que Dios es imaginan a Dios como un anciano sentado en un trono, en una silla. Muchos lo imaginan así, como un viejo, ya una persona mayor con una barba así viejito con un trono. Muchas personas lo imaginan así. Otros creen que pueden manipular y engañar a Dios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes han escuchado aquí en la iglesia muchas veces de la palabra salvación. Muchas veces la han escuchado. Tú eres salvo, tienes que ser salvo para que seas salvo. ¿Salvo de qué? De pecado. De la condenación eterna. No. Sí, pero no. Pero no es lo primero. Del pecado también. Pero eso es secundario. Nosotros somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. De Dios. Nosotros somos salvos de Dios. De la ira de Dios. Porque Dios va a castigar al mundo
va a haber un juicio donde Dios va a enviar a personas para el infierno, o Dios va a enviar, no, eso está mal dicho. Las personas por no creer en Dios van a ir a un lugar de condenación eterna. Pero es Dios el que va a ser, Dios es el juez del universo. Y nosotros somos salvos de la ira de Dios. Ahora, en este tiempo, muchas personas no respetan a Dios. En este tiempo, muchas personas creen que van a la iglesia por un mero, o sea, porque tengo que ir, porque me obligan, porque es bueno, y no hay mucha irreverencia en la iglesia, en el culto, o sea, no tenemos ese gusto, ese amor. Miren, yo les voy a enseñar hoy, les voy a mostrar unos versículos para que ustedes vean a Dios cuando las personas no respetan a Dios y cuando las personas son irreverentes con Dios. Vamos a ver varios versículos. Vamos a leer Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Nosotros, Dios nos creó, mientras lo van buscando ahí, nosotros somos creación de Dios. Y Dios nos creó para glorificar a Dios. Y Dios ha dejado mandamientos que nosotros tenemos que seguir. En el Antiguo Testamento, las personas que no obedecían esos mandamientos, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver en este tiempo qué pasa con nosotros. ¿Por qué nosotros, si hacemos lo mismo que esas personas, por qué nosotros, Dios no lo hace? Y vamos a explicar eso. Vamos a leer Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, ¿qué pasó? Dos sacerdotes, dos jóvenes, Nadab y Abiú, fueron a ofrecer a Dios sacrificio, y Dios, así tajantemente, la Biblia lo dice, Dios los mató. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Miren, vamos a leer para entender esto. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y los sacerdotes se pondrán sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después, bueno, para no hacerlo tan extenso, Dios había dado mandamientos específicos. Había un lugar que se tenía que mantener el fuego encendido, pero solamente para los sacerdotes en ese tiempo tenían que prender ahí como si fueran unas velas, pero tenían que encenderlo desde ahí para entonces ofrecer sacrificio. Pero ellos trajeron fuego de otro lugar, fuego extraño, y ellos perdieron la vida. ¿Qué podemos aprender de aquí? O sea que cuando Dios dice algo, hágalo, no vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso es bueno conocer la Biblia. Miren, estos hombres fueron descuidados, fueron irreverentes y le faltaron el respeto a Dios. Por eso nosotros en la iglesia y con lo que respecta a Dios y debemos de ser cuidadosos, porque Dios, dice la Biblia, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso nosotros debemos de aprender a respetar, a ser reverente. Vamos a ver Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Qué versículo? El 3, del 3 al 8.
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dios, ustedes conocen el arca, ¿verdad? El arca de Dios en aquel momento. El arca de Dios, cuando se iban a mover, solamente podían tocar el arca los levitas. Los levitas, nadie más podía tocar el arca. El arca iba siendo transportada, pero Usa vio que la llevaban en unos bueyes, y los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa trató de sostener el arca y dice la Biblia que cayó, ahí mismo cayó muerto. Y muchos dirán, oye, el arca se iba a caer. Pero en primer lugar, Dios nunca dijo, y Dios siempre dijo de que el arca se tenía que llevar 4 sacerdotes. Tenían que llevarlo, no la tenían que llevar los bueyes para empezar. Y en segundo lugar, nadie podía tocar esa arca, solamente los levitas. Y aquí Dios también, a este hombre también le quitó la vida. Vemos también otros pasajes como en Hechos 5, no lo vamos a leer por falta de tiempo, la muerte de Ananías y Zafira. ¿Han escuchado esa historia? Ananías y Zafira fueron ya en el Nuevo Testamento. Ellos vendieron una casa y ellos le prometieron a los apóstoles y a Dios de que todo el dinero lo iban a dar a los apóstoles. Sin embargo, ellos vendieron su casa, cogieron una parte del dinero y dijeron o sea, mintieron, y ahí cayeron muertos también. Lo pueden también leer. Ahora, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos aprender de aquí? Aquí vemos a 2 jóvenes que ofrecieron fuego extraño. Pero en este tiempo nosotros también, de alguna manera, también ofrecemos fuego extraño. Nosotros adoramos a Dios de una manera también incorrecta. ¿Ustedes no creen? Nosotros, muchas personas, sin darse cuenta, muchas personas tocan objetos santos y no caen muertos. Y muchos de nosotros mentimos como Ananías y Zafira y Dios no nos mata. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Estas mismas personas, Ananías y Zafira, mintieron y cayeron muertos. Usa tocó el arca y cayó y Dios los hirió de muerto. Y Nadab y Abiú también fueron muertos. Pero nosotros hacemos los mismos pecados hoy. ¿Y por qué Dios a nosotros no cuando mentimos, por qué no morimos? Miren, vamos para explicar esto. Yo no sé si ustedes vieron la serie o han leído de Moisés, cuando Moisés han oído las 10 plagas de Egipto. Sí. Todos han oído las 10 plagas de Egipto. ¿Cuál fue la 10ª plaga? Yo no recuerdo si la anoté aquí. De los primogénitos, ¿no? De los primogénitos. Ok, déjame ver si yo lo anoté aquí. Ok. Vamos a leerlo para que ustedes vean por qué cuando nosotros mentimos y pecamos, por qué Dios automáticamente no nos fulmina como estas personas. Éxodo 12, del 11 al 13. Dice, mire, lo voy a leer. Dice: y lo comeréis así, o sea, en un cordero, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí está el punto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Iba a pasar la última plaga. Dios iba a quitarle la vida a todos los primogénitos, pero Dios le dio instrucciones a su pueblo. Dios dijo, busquen un cordero sin mancha, un cordero con especificaciones de Jehová, de Dios. Ese cordero ustedes lo van a matar. Ese cordero ustedes van a coger esa sangre y con unos manojos ustedes van a poner en el dintel de la casa. O sea, ustedes van a en las casas van a pintar con sangre las puertas. Cuando el ángel de la muerte pase y vea esa sangre, él va a seguir de largo. La casa que no tenga eso, los primogénitos van a perder la vida. ¿Y por qué? Porque eso era una tipología de la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo tomó todos nuestros pecados, y la sangre de Cristo, cuando nosotros mentimos, que Dios no nos mira a nosotros. ¿A quién mira? O sea que Dios mira la sangre derramada de Cristo, y por eso nosotros no perdemos la vida cuando mentimos, cuando pecamos. ¿Entienden el punto? Sin embargo, en aquel momento todavía Cristo no había venido. En aquel momento todavía, ¿entienden? Por eso esas personas perdieron la vida, y era porque faltaron a los mandamientos de Dios. Pero en este tiempo, aunque hay consecuencias con los pecados, pero cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, somos sinceros y nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando Dios nos mira, no nos mira a nosotros. O sea, cuando tú, un ejemplo, haces algo malo, Dios, cuando la ira de Dios va sobre ti, lo que es lo que ve, a Cristo, la sangre de Cristo. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo ni en la tierra, Jesucristo. Por eso es que nosotros en la iglesia hablamos de Jesucristo, porque Él es el que debe ser glorificado, porque Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que nosotros, cuando pecamos, cuando mentimos, cuando hacemos cosas malas, Dios es paciente. Ahora, ya son las 45, faltan 15 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que sirva para... No tengan pena, lo importante es que aprendamos que aprendamos, y que este tiempo sea, ¿entiende?, de edificación. ¿Alguna pregunta? Para enriquecer la clase? Alan. ¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender, hermanos? Miren, nosotros, yo me voy a incluir también con ustedes, somos jóvenes. Nosotros somos jóvenes. Y nosotros tenemos muchos planes, tenemos muchos deseos, pero nosotros somos creación de Dios, y cada cosa que nosotros pensemos, cada cosa que nosotros queramos y anhelemos, nosotros debemos de poner a Dios siempre al frente y siempre delante, porque como dijo Jesús, las cosas terrenales no traen satisfacción. Yo puedo anhelar ahora quererme comprar una casa, comprarme una casa sin estar 30 años pagándola. Yo puedo anhelar tener el último carro, el último modelo, pero al final, cuando lleve 6 meses, yo voy a querer otra cosa mejor. Las cosas terrenales no traen satisfacción, son buenas. No es que no debamos tener esas cosas, pero siempre vamos a tener un vacío, y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Ustedes se van a casar, van a tener hijos, van a tener sueños, ustedes van a tener anhelos, pero al final esas cosas terrenales siempre los van a dejar vacíos. Por eso es la importancia de buscar a Dios, de serle fiel a Dios, y Dios llenará ese vacío en sus corazones, porque nosotros somos creación de Dios.
Y Dios nos creó para que nosotros le glorifiquemos a Él, para que lo adoremos a Él. Ese es el propósito principal del hombre. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Cristo, por esta salvación tan grande. Gracias porque nosotros éramos pecadores, somos pecadores, pero Dios mío, tu sangre ahora nos cubre, tu sangre nos, Dios mío, pagó por nuestros pecados. Gracias por la cruz. Gracias, Dios mío, te damos en esta tarde. Gracias porque sabemos que estás aquí y sabemos que tú nos cuidas. Sabemos que, Dios mío, tú demandas de nosotros que seamos, Dios mío, adoradores en espíritu y en verdad. Te rogamos, Padre, que nos sigas, Dios mío, dando fuerza para poder hacer tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.